Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Este es un día precioso en el que podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual modo, también nosotros podemos, y de hecho el día de hoy vamos a celebrar el Año Nuevo. Día bastante especial, día en el que, en el que nuestro calendario se cumple el ciclo de 360 días del año. Y por supuesto comenzaremos un ciclo más en donde vamos a veces hacemos muchas resoluciones, le llamamos, hacemos muchos propósitos de año nuevo, en el que quisiéramos cambiar tantas cosas en nuestra vida, tantas situaciones, y quisiéramos, algunas veces los que estamos gorditos, queremos hacer ejercicio para tener una mejor salud, para tener un mejor apariencia. En algunas ocasiones tenemos alguna clase de metas que quisiéramos lograr. Y al día de hoy quisiera hablar un poquito acerca de este asunto. Quisiera compartir con ustedes algo, un propósito de año nuevo que sería excelente para todos nosotros. Y ese propósito de año nuevo, ¿qué les parece si es un propósito de influenciar correctamente al mundo que nos rodea? Ser usados por Cristo Jesús para influenciar y para poder ser instrumento del Todopoderoso, hermanos, y de ese modo esta influencia positiva sobre el mundo puede atraer personas a los pies de Cristo. ¿O qué te parece de este modo? Te lo presento. El hecho de no conformarte a este mundo, no tomar forma, que es conformar o tomar forma de este mundo. No te parezcas a los demás para que la influencia sea positiva, la influencia que ejerzas sobre las personas y puedan convertirse a Cristo Jesús. Mira, el día de hoy quisiera llamar tu atención al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versos 1 al 7. Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16, versos 1 al 7. Te pido que por favor abras tu Biblia, la tengas ahí contigo para que puedas leer la porción de la escritura al mismo tiempo que yo, y de ese modo podamos estar seguros acerca de lo que está diciendo la palabra de Dios. Y en esta parte de la escritura quisiera dar lectura. Nos narra acerca de un rey que tuvo Israel, el rey Basa. ¿Y qué te parece? Sabes, es muy fácil dejar que la influencia en nuestra vida, por parte de los amigos, por parte de los familiares, por la misma sociedad, sea mayor inclusive que la influencia que debemos recibir de Dios. Y digo, antes de leer esta parte de la escritura, no por nada cuando el apóstol Pablo escribió no os conforméis a este siglo o a este mundo en Romanos 12:2, cuando Pablo escribe esto, por supuesto él sabía que esta era una tendencia muy humanista, muy que se conforma, muy conformista, que se arregla, se ajusta a este mundo. Sabes, hermano y amigo que me escuchas, algo interesante en todo este asunto es que podemos observar que efectivamente todo dice, inclusive las leyes físicas dicen que todo tiende a quedarse en el estado de reposo, es decir, siempre buscamos la forma más cómoda. Y por supuesto que cuando estamos en este mundo recibimos influencia, y recibimos esa influencia por parte de Dios, o la influencia predominante puede ser inclusive por parte de los amigos, como lo decía, de los familiares o de la sociedad misma. Y esto hace en muchas ocasiones, en determinadas ocasiones, que las personas puedan considerarse de algún modo lo que es el cristianismo contemporáneo, que es un cristianismo muy ligero ya, muy influenciado, muy lleno de influencia de lo que es la sociedad, el mundo y todo lo que nos rodea. Esto es una tendencia humana, decíamos. Quisiera platicarte antes de leer esta parte. Fíjate que en cierta ocasión un coro juvenil estaba cantando en una ciudad de Miami hace ya algún tiempo, y mientras estaban 60 personas en este coro, 60 jóvenes estaban cantando un himno, y de repente una muchacha se sintió mal pues de algún modo, entre la emoción, entre que se sintió mal, se desmayó. Y bueno, sin querer detener el himno, el director dijo, bueno, vamos a continuar, y continuó el himno. El coro seguía cantando mientras un grupo, fíjate bien, un grupo de ayudantes trató de llevar a la niña y ayudarla. Y mientras la estaba recostando para reavivarla de algún modo, saber qué es lo que tenía, o qué fue lo que la llevó al desmayo, el subconsciente de los demás 59 cantantes, ¿qué crees? Ya había sido influenciado por esta jovencita. Y algo que sucedió es que apenas eran 6 segundos y un joven de la última fila se desmayó. Entonces había una sugestión de algún modo colectiva. Fue demasiado fuerte, por supuesto, esa sugestión, y otro joven se cayó al piso. Al rato eran 4, 5, 6, después eran 20 jóvenes, y en total se desmayaron ante el terminó el himno una gran cantidad de ellos.
La influencia sobre los demás era muy tremenda, ¿sabes? No sé si te ha tocado que cuando también tienes ganas de devolver, de vomitarte, una persona lo ve, le da asco y el rato es una situación colectiva, de igual modo sucedió. ¿Sabes? Esto exactamente fue lo que el medio hace, lo que el medio donde estás, lo que la influencia de las amistades, las costumbres, nos dicen cómo pensar, nos dicen cómo vestir, nos dice a dónde ir y qué hacer. La televisión es un medio muy usado por el mundo para poder influenciar y educar a la gente y decirle qué hacer y dónde hacer y qué pensar y qué aceptar y qué no aceptar. Inclusive se dice que la televisión educa. Lamentablemente, esta es una triste realidad. El conformismo es a este siglo, a este mundo, la forma de pensar del mundo, está de acuerdo a la influencia de los demás. Es peligroso porque le causa a uno desobedecer los mandatos divinos. Y exactamente ese es el pensamiento que Satanás trata de infundir en los discípulos de Cristo como tú y yo. Esto, mi querido hermano, mi querido amigo, es exactamente lo que le pasó a Basa, aquel rey de Israel, el que vamos a leer en un momento. Eso es lo que nos pasa a nosotros también cuando no tenemos la valentía de ser diferentes y parecernos a Cristo Jesús. Cuando no tenemos esa valentía de ser como Cristo. Vamos a leer un poquito acerca del rey Basa. Fíjate, dice la escritura así. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Basa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Basa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocando mi ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Basa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Basa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuese muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Basa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Basa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Basa, y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Señor, añada bendición a su palabra. De hecho, parte de lo que vamos a platicar un poquito el día de hoy, sabes, Basa, por ejemplo, este rey de Israel del que estamos ahorita hablando, tenía más o menos 24 años, y bueno, él en esta edad, él pudo cambiar el rumbo de una nación, y ¿sabes qué? Probar que él era un rey puesto por Dios, probar que él podía traer al pueblo a Dios. Él tenía una lealtad pues al Señor Jehová. Pero en lugar de hacer los cambios necesarios, en lugar de ajustarse a hacer la voluntad de Dios, él no quiso ser diferente a los demás reyes. Al contrario, él siguió las mismas enseñanzas de los dos reyes anteriores. Y por supuesto, Dios ya había quitado los reinos de estos dos reyes anteriores. Sin embargo, él se conformó a los malos caminos de ellos. Él continuó las enseñanzas de estos últimos dos reyes. Y sabes, vamos a hablar un poquito acerca de lo que implicó las consecuencias de conformarse a este mundo. De este breve relato de que acabamos de leer en la historia de la humanidad, podemos sacar tres conclusiones precisas acerca de este conformismo. Conformismo que es el que queremos evitar como propósito de Año Nuevo. No se te olvide que ese es el trasfondo de nuestro sermón, nuestro mensaje en esta mañana. Mira, número uno, por ejemplo, fíjate cómo uno se acomoda siempre al status quo, a donde estás, en la posición donde estás. Fíjate, perdón, Basa perdió, fíjate, 24 años haciendo lo malo que había aprendido de otros. Es interesante que, fíjate, él dice que en todo esto, este hombre al comenzar a reinar era hijo de Ahías, y Ahías también había sido
un hombre malo, y obviamente todas estas enseñanzas que se vinieron desde el rey Jeroboam fueron aquellas enseñanzas a las cuales él escogió seguir. Él lo aprendió de ellos, y qué tristeza que en lugar de buscar o seguir lo que había aprendido de la palabra de Dios, él decidió no hacerlo. Saben, el mundo nos enseña que el mal está bien, pero ¿sabes qué? Está bien porque todos lo hacen. La pregunta es que, bueno, pero ¿por qué está mal esto si todos lo hacen? Tú lo haces, yo lo hago, y empiezas a llamarle a lo que está malo, le llaman bueno, simple y sencillamente porque ya hay una mayoría de personas haciéndolo. Una de las cosas que más están lastimando nuestra sociedad es que ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hace cuántos años, por ejemplo, sabíamos que la homosexualidad era un pecado y era algo malo, y ahora es al contrario. Ahora se busca decir que la homosexualidad es buena, y cualquiera persona que se atreva a decir que es malo, él es la persona, le llaman homosexual, homofóbica le llaman también, y nada tiene que ver con una fobia, tiene que ver simple y sencillamente con ser inteligente, un poco de sentido común, y sabiendo la palabra de Dios, donde podemos declarar que es algo no aceptable ante los ojos de Dios y por lo tanto es malo. Y este es un ejemplo de tantas cosas. Me pregunto en cuántas ocasiones ahora conceptos de los cuales antes veíamos como malos y ahora se le denomina en la sociedad como algo bueno, cuando Dios abiertamente está en contra de esta voluntad. Bueno, es lo que pasa. Ellos, Baasa se ajustó al status quo, se ajustó a lo que todo el mundo hacía. Lo aprendió porque todo el mundo lo hacía, porque para él le pareció que porque el mundo lo enseñaba, todo estaba bien. ¿Cuántas ocasiones entre las cosas que aprendes las aprendes porque la cultura te las ha enseñado, porque los ves practicar? La pregunta es importante: ¿qué dice Dios al respecto? Dios está de acuerdo al respecto. Cuando hablamos de Navidad, por ejemplo, decíamos que la base y la intención de la Navidad no es las compras, no es la reunión familiar, es Cristo Jesús y la celebración del nacimiento de la vida para ti. Sin embargo, ahora todo mundo desvirtúa la Navidad a un punto en el que Jesucristo no ocupa ya el lugar. Ahora más bien se dice un Santa Claus, y todo mundo le enseña a sus hijos idolatría a través de Santa Claus, diciéndole que está bien porque todo mundo lo hace. La televisión te lo enseña, las películas te lo enseñan, todos tus vecinos te lo enseñan, las escuelas lo practican y dicen que es correcto. Al contrario, dicen que decirle a un niño que Santa Claus no existe es matar su ilusión, matar su inocencia, matar su imaginación. Híjole, qué aberrante concepto, donde ahora se quiere forzar la idolatría en las personas y decirle que todo está bien, y todo el mundo lo hace, dice sí es cierto, es correcto, y se ajusta a la persona. Y este ejemplo hay muchísimos. Sabes, debido a que te ajustas a este mundo, al status quo, te ajustas a lo que todo mundo hace, al status que todo mundo se ha acomodado en la cultura, debido a eso, uno se puede convertir en tropiezo para otros. Uno se puede convertir en tropiezo para otros. ¿Sabes? El conformismo de Baasa, ese conformismo que lo hizo adaptarse a lo que él vio como algo probablemente aceptable, probablemente algo bonito, probablemente algo que lo ayudaba económicamente o políticamente inclusive. ¿Sabes? Esta idolatría al cual llevó al pueblo, lo guió al pueblo y lo hizo pecar. Fíjate cómo aquí la escritura nos dice que, ¿verdad? Dice aquí: yo borraré, el versos 3, la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Es decir, Jeroboam fue el primer rey del norte y fue el que se introdujo toda esta idolatría en el pueblo. Y la finalidad de Jeroboam era la misma sobre el tropiezo que puso sobre Israel, de igual modo que Jeroboam también Baasa. Es increíble como el versos 2, por ejemplo, nos dice: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjate, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. ¿Sabes? La situación es que cuando nos acomodamos al status quo, cuando nos acomodamos a lo que todo el mundo hace y pensamos que está correcto, este conformismo hace que se contagie a los demás. ¿Nunca has pensado que tu conformismo o tu carnalidad o tu fariseísmo
te lleva a hacer pecar a tu familia, a tus hijos con el cual Dios te acomodó, Dios te los entregó y Dios te puso como cabeza de familia si eres varón, y cómo tu dirección lleva a pecar a tus hijos y a que aprendan toda esta bola de conformismo o de cultura, pues, que es contraria al Señor. Por eso es que hacer lo que hace el mundo en lugar de hacer lo que es correcto, esto es algo que nuestros hijos empiezan a aprender. Ellos empiezan a aprender esta situación debido a que a nuestro conformismo lo transmitimos. Fíjate que los demás hacen en lugar de hacer lo correcto, lo que hacemos que es la voluntad de Dios, lo condena a uno y a los demás sobre quienes se tiene influencia. Una influencia fuerte es la que tú tienes sobre tu familia y es exactamente la que estás llevando a tropezar, pues, en la palabra de Dios. ¿Nunca te has pensado qué opinan tus hijos con respecto a tu fe? Y dirás tú, bueno, ellos piensan que soy un hombre de fe, pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a experimentar las atracciones propias de este mundo y te ven a ti ceder? ¿Qué sucede? También ellos ceden y muy tarde después se dan cuenta de que esa fe era una fe falsa. Por eso es que en estos puntos son tan importantes, porque vas a esos 24 años, todo este camino que empezó a recorrer durante ese periodo de tiempo, ese conformismo que lo caracterizó, lo hizo pecar, arrastrar una nación entera y por supuesto condenarse en sí mismo y por supuesto a aquellos a los que te aseguro más amaba como su familia y sus hijos. De igual modo, ¿sabes? No solamente se conforma uno al status quo, una persona se convierte en tropezadero para otros, sino fíjate, número 3, quiero llevar al punto, uno pierde su derecho a la paz y al gozo. Pierdes tu derecho a la paz para con Dios. Dice la palabra de Dios que a través de Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. ¿Sabes tú que el pecado nos separa de Dios, nos pone en enemistad contra Dios? Por eso es que cuando pecamos estamos insistiendo en nuestra propia cabeza, nuestra propia rebeldía. Esa rebeldía precisamente nos lleva a que tengamos perdamos el gozo de la salvación, le decimos así. Una falta de paz tremenda y comenzamos a vivir como todo el mundo lo hace. Y esto es algo que trae o quita esa paz que solamente Dios puede dar a través de su relación personal y con Él íntima. Por eso es que el gozo se va. Ya no es un vivir con gozo, sino ahora es un vivir una vida frustrada debido a que no te sientes capaz, no te sientes muchas veces ni cristiano, ni salvo, o de algún modo te sientes frustrado y quieres vivir a través del emocionalismo o del cientismo, ¿verdad? Un gozo que no existe, es un vacío que quiere ser llenado con emocionalismos. De ahí el hecho de que el carismatismo o el movimiento post-pentecostal sea tan efectivo, porque todo es acerca del yo en ti y nada es acerca de qué dice el Señor. Porque esas vidas tan fracasadas quieren cubrirlas con falsas obras que el Espíritu Santo no hace, pero es producto de su propia emoción. ¿Sabes? Baasa luchó contra Asa todos los 24 años de su reino. Fíjate el capítulo 15, versos 32 nada más a manera de referencia. El capítulo 15, versos 32, dice la escritura así. Dice, y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. O sea, ese dejarse conformar, hacer tropezar la nación, el condenar al propio pueblo mismo, los llevó a estar en guerra. ¿Sabes? Un pueblo en guerra es un pueblo pobre, es un pueblo que sufre. Mira, ¿te imaginas el hecho de cuántos jóvenes perdieron la vida simplemente por las decisiones de la rebeldía del pecado de este rey? ¿Cuántas vidas pagaron el precio de su conformismo? Y podemos ver exactamente este asunto. No tenía paz el hombre, no tenía paz. Y te aseguro que como toda persona que está en guerra, como todo reino que está en guerra, hay una especie de paranoia también, en que piensas que todo el mundo te quiere asesinar, todo el mundo te quiere matar, todo el mundo está conspirando contra ti. Y bueno, es una de las grandes enfermedades de paranoia que adquieren los líderes que están dirigiendo naciones que están continuamente en guerra. Por eso es que algo interesante, fíjate lo que le pasa a Baasa. Debido a todo este asunto que está ocurriendo, Baasa perdió su linaje. Es decir, ya no hubo sucesores. El sucesor, que fue Ela, fue muerto, duró 2 años de rey nada más y no duró más. Toda su linaje, toda su casa fue cortada, tal como lo dijo el Señor.
Y por supuesto también, ¿qué crees? Perdió su reputación. Fíjate a qué punto cuando dice el Señor aquí en su palabra que dice que los que murieran, el versos 4, que de Baza fuerte muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Déjame decirte que en la cultura judía no es como la cultura aquí en los Estados Unidos, donde un perro es una mascota preciosa, todo el mundo lo trata en muchas ocasiones mejor que los humanos. Muchos perros llegan a comer mucho mejor que muchos humanos que viven en esta gran nación. ¿Sabes? El punto importante de los perros era algo inmundo. Eran animales que no se usaban como mascotas, sino era como animales sucios, animales que se comían su propio vómito y cosas así. No eran animales, eran animales inmundos, por así decirlo. Y entonces no era algo que alguien quería estar cerca, no quería estar cerca de los perros. Algo, déjame te digo, aquí interesante es que el hecho de que fuera comido por los perros habla de una posición, de una reputación horrible, donde tuvo que haber, donde se da cuenta en eso, por ese juicio, que hizo algo terrible, donde perdió toda reputación, toda credibilidad, al punto al que ese tipo de castigo era terrible, lo desprestigiaba, pues dijéramos, a un nivel muy grande. Ahora, esos 3 puntos importantes es lo mismo que hace el mundo el día de hoy. ¿Sabes? Hacer lo que todos hacen, conformarnos a lo que todos hacen en la cultura, sin juzgarlo, acorde con el filtro de las Sagradas Escrituras, sin ver qué dice la Escritura, nos puede robar la paz, por supuesto. Porque inicialmente nos rebelamos contra Dios y porque no hay gozo, puesto que no hay obediencia al Señor, no hay gozo. Y esto se convierte en un mar de problemas y de contradicciones en nuestras vidas, porque debido a eso daña el testimonio de nuestras vidas. ¿Te imaginas cuántas personas no saben que tú y yo somos salvos, que tú y yo somos discípulos de Cristo? ¿Y no te ha pasado qué es lo que tú estás transmitiendo a los que te rodean? ¿Estás transmitiendo a Cristo Jesús como Señor, o estás transmitiendo a una hipocresía que la cual es una careta de la cual todo mundo puede ver, pero que tú insistes en querértela poner? En cuántas ocasiones se escucha no, yo conozco a fulano que va a tu iglesia y no, olvídate. O no, yo conozco, inclusive en la cara misma de uno, dicen, ¿sabes qué? Ni te pongas en ese asunto, porque yo te conozco, tú eres así, y haces aquello y lo otro. ¿Sabes una cosa importante? Cuánto esto puede dañar nuestro testimonio, pero también nuestro ministerio crosscultural. Cuánto tu forma de comportarse, de conformarte a este mundo o no conformarte a este mundo, puede afectar nuestro ministerio, porque podemos arrastrar a otros del ministerio crosscultural, ¿verdad? En las mismas enseñanzas torcidas, en las mismas conformidades de este mundo, en la misma forma cristiana carnal de llevar la vida, en la misma forma que podemos influenciar la comunidad y la arrastramos a seguir aún peor. Es por eso, hermano y amigo que me escuchas, déjame decirte que ser diferente al mundo, porque nos parecemos a Cristo, es algo muy bueno. Ser diferente, o sea, no ser diferente en lo general, sino ser diferente porque te pareces a Cristo, porque quieres ser como Cristo, es algo bueno, ¿verdad? Las opiniones con respecto a la palabra de Dios, la forma de comportarte conforme a la palabra de Dios te hacen diferente, te guste o no te guste. Pero cuando te conformas a este mundo, sigues la corriente y no ves la diferencia. Esto es malo. Dios quiere que aprovechemos las oportunidades que Él nos da para que de este modo pues decidamos seguir la voluntad de Dios y que no tenemos que seguir el pobre ejemplo del mundo ofrece. O sea, no tenemos por qué seguir lo que todo el mundo está haciendo, hermano que me escuchas, amigo que me escuchas. Yo sé que ahorita hablar de Dios es que te traten de ignorante. Yo sé que hablar de Cristo Jesús es que te traten de extremista, de derecha, de ignorante también, por supuesto. Yo sé que aplicar la palabra de Dios en cada aspecto de la vida te hace que todo el mundo te rechace. Yo sé que no es popular, porque me pasa todo el tiempo, porque nos pasa todo el tiempo. Pero ser diferente es la voluntad de Dios y la resolución para este año, del cual te animo a que este año pueda ser diferente, pareciéndote a Cristo Jesús, y todo el mundo lo pueda notar, para que podamos de ese modo influenciar a este mundo perdido y traerlos a los pies de Cristo. Este es el año en el cual tú y yo podemos usar nuestra vida tremendamente para que Dios nos use y podamos
dejar esta carnalidad, podamos dejar esta clase de forma de actuar, de farisaica, por así decirlo, o de fariseo, de religioso de templo, y empezar a caminar en una vida llena de verdad, llena de diferencia, no conformándonos a este mundo. Sabes, siempre estaremos expuestos a diferentes decisiones, siempre. Tales decisiones en el mundo nos van a fortalecer. ¿Por qué? ¿Qué nos fortalece? Nuestra convicción en Cristo Jesús, nuestra convicción en la palabra, nuestra convicción en las Escrituras, y nos llevan a demostrar quién es nuestro Señor, no solamente a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Y a Dios no, porque Dios ya sabe qué hay en nuestro corazón. Dios ya sabe cómo somos en realidad. Inclusive podemos demostrar a quienes nos rodean si somos efectivamente cristianos. Como ministerio podemos demostrar, siendo el remanente el cual fuimos, Dios nos ha llamado a ser, mis queridos hermanos, los discípulos que Dios nos ha llamado a ser. Podemos ser ese ministerio el cual demuestre a las personas alrededor la legitimidad de nuestra fe, el señorío auténtico de Cristo sobre nuestras vidas. Y aun cuando las influencias son fuertes, hermano, aun cuando la cultura es fuerte, porque aun cuando no es popular, aun cuando se nos ataque por seguir el estilo de vida del discípulo de Cristo y por seguir sus principios y su palabra, aun en ese sentido, a largo plazo, nuestro gozo y paz serán mayores, serán crecientes constantemente si no nos conformamos al mundo. Así que nuestro gozo y paz serán mayores y mayores y mayores siempre y cuando no nos conformemos a este mundo. Mis queridos hermanos, te animo a que en este año, a que tu resolución, a que tu propósito de este año sea no conformarte a este mundo, no permitir que Satanás nos arrastre a la corriente de este mundo. Porque recuerda, número dos, al conformarnos, acuérdate que arrastramos a otros, a nuestra familia para empezar, y yo te aseguro que no quieres eso para tus hijos. Y número 3, hermano mío, recuerda que esto afecta tu testimonio, afecta tu gozo y también afecta en general toda la influencia que puedes ejercer. Que este año no nos conformemos a este mundo, sino renovados con el poder del Espíritu Santo, mis hermanos míos. ¿Cuál es tu decisión y tu resolución para este año? Vamos a luchar, vamos a estar firmes, siendo el remanente para el cual fuimos llamados, siendo los discípulos para los cuales Dios nos llamó. Seamos firmes. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la semana que viene con otro sermón, mensaje de parte del Señor a tu corazón. Dios te bendiga. Hasta luego.